Les saludo en el nombre del Señor, muy contento de poder compartir con ustedes estos pensamientos relacionados con un tema muy importante, la adoración a Dios. Estamos fundamentando nuestras meditaciones en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hemos organizado 3 segmentos en los que deseamos que estas meditaciones construyan en nosotros un pensamiento y una acción apropiada sobre la adoración a Dios. Estamos ya cerrando este primer segmento, el de el culto racional. Pendientes quedan entonces presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y el ruego que hace el apóstol Pablo, el argumento que él propone, por qué es que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, por qué es que debemos ofrecer un culto racional a Dios. En este día quiero invitarles a pensar exactamente en ese término racional. Ya hemos hablado sobre el culto, dijimos que culto es un término que tiene unas palabras o términos idénticos que son la adoración, el servicio, la liturgia, y sobre la mayoría de ellos hemos colocado algunos sentidos especiales para que podamos pensar en cómo ofrecer un culto apropiado a Dios, una adoración que realmente agrade a Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice allí en el libro de Romanos 12 que esta adoración, este culto, esta liturgia, este servicio, también tiene que ser racional. Y esa palabra racional viene de un término griego, logiquín, que pareciera que está hablando de algo lógico, porque en realidad allí se refiere a algo racional, algo lógico. Y esa palabra, ambas palabras, están relacionadas con logos, que es palabra, y que en el lenguaje del Nuevo Testamento logos es el verbo hecho carne. Eso significa entonces que la adoración que conlleva un mensaje racional, lógico, y que debe ser de alguna manera apropiado desde nuestra mente, desde nuestra inteligencia. El apóstol Pablo nos invita a rendir un culto en el cual, para que eso suceda, que sea una adoración pensada, una adoración inteligente, una adoración que agrada a Dios, debe estar expuesta a la palabra de Dios, la palabra en la que Jesús se hizo persona, se hizo hombre, y no es necesariamente someternos a rituales de tanta índole que pudiéramos nosotros hacer. En el momento en que nos exponemos a la palabra de Dios, encontramos la manera apropiada para hacerlo. Creo que es muy común adorar a Dios pensando que es expresarle nuestras palabras, pensando que es expresarle nuestros pensamientos, y utilizamos muchos términos bonitos, pero la adoración tiene mucho que ver con haberme expuesto a la palabra, haber meditado la palabra, y una vez que me he acercado a la palabra, ella misma me guiará para poder buscar la manera apropiada de acercarme a Dios de una forma que le agrade. Porque el profeta Isaías, por ejemplo, usando un término parecido o similar en el hebreo a la palabra, él dice que la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que ella es como la lluvia que desciende del cielo, que riega la tierra, la hace germinar y producir. Y entonces también dice que así será mi palabra. Ella vendrá y hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el que la envíe. Esa palabra que Dios nos envía es el fundamento entonces de este pensamiento racional. No es lo que se me ocurre, es lo que la palabra me dice. Y en ese sentido entonces
hay un término que no pareciera tan cercano, pero el verbo en el griego logikis nos lleva allá a Primera de Pedro 2:2 y dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, para adorar a Dios yo debo exponerme a la palabra tal como es, pura, sencilla, simple, así como el Espíritu de Dios me ayuda a entenderla. Esa palabra debe ser para mí el fundamento de la adoración. Y quisiera volver y retomar 3 términos que en los primeros devocionales los hicimos cuando vimos a Moisés recibiendo una palabra de Dios que le dijo: Moisés, necesito que salgan al desierto y me ofrezcan adoración. Y van a ir a decirle al faraón que yo les he dado esa orden y que ustedes van a salir. Y la palabra de Dios dice que entonces faraón empezó a hacer unas negociaciones, a buscar unos acuerdos con Moisés. Hagan la adoración a Dios aquí en la tierra. Moisés le responde: no, ofreceríamos a Dios la abominación de los egipcios. Es donde Dios dice que hay que ir, no es donde yo creo que puedo hacerlo. A veces le quitamos el valor, le quitamos la calidad a la adoración porque somos livianos en lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nos acercamos a la palabra, seguramente el Señor nos va a mostrar qué es lo que Él espera de nosotros. El faraón le dice también a Moisés: bueno, entonces vayan los hombres y quédense aquí las mujeres. Yo pensaría que es una manera del faraón, que es un símbolo de Satanás, del adversario. Es una manera de asegurarse de que vamos, pero regresamos. Es decir, iremos y ofreceremos algo, pero como acá se ha quedado algo, como hemos dejado algo en Egipto, todavía hay algo que es parte de nosotros y que lo necesitamos, entonces necesariamente tendremos que regresar por eso. Entonces, la adoración es, Moisés dice: no, no hay negociación, nos vamos y nos llevaremos todo porque no vamos a regresar. Y en tercer lugar, el faraón le dice: vayan y dejen sus vacas y sus ovejas y todas sus posesiones. Y Moisés tampoco concede esa petición de faraón porque le dice: nosotros vamos a ir camino de 3 días y ofreceremos sacrificio conforme Dios se lo ha dicho, es la palabra que Dios le ha dicho a Moisés. Y entonces Moisés dice: no, iremos con todo porque al llegar allá vamos a ir dispuestos y todo lo que Él nos pida, eso se lo daremos. Ese es un culto racional. Todo lo que Él me pida le voy a dar. Si abro la palabra y el Señor me pide que abandone hábitos, que renuncie a comportamientos, que entregue, que dé algo, y yo estoy en un ambiente y en un espíritu de adoración, seguramente me va a ser muy fácil, como Moisés, decir: lo voy a entregar porque Dios lo ha pedido. Que esta adoración, que yo sé que nos está sacando de los contextos en que hemos vivido, en que hemos pensado la adoración, una posición, un canto, una letra, que cánticos rápidos, que cánticos lentos. Esto nos saca de ese modelo, de ese molde en el que de pronto nosotros hemos estado ignorantes de estas verdades. El culto racional, entonces, es un fundamento para ofrecer la adoración que Dios espera de nosotros. Vamos a seguir entonces al siguiente segmento, y es presentar nuestros cuerpos. ¿Qué tiene Dios que decirnos allí? ¿Cómo yo me presento al Señor? No solamente con palabras, también con mi cuerpo. Hablaremos de eso en el próximo devocional. Los espero. Que Dios les bendiga ricamente.